A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 25 de septiembre del año 2024. El título es muy simple: ¿se va o no se va? Repito, ¿se va o no se va? Evidentemente, ustedes entienden a quién me refiero. El presidente de la República, el bulto López Obrador, ha estado friegue y friegue desde hace meses, si no es que años. Yo me voy a ir a la chingada, no voy a tener celular, no voy a hablar con nadie, no voy a recibir a nadie, voy a estar aislado, ya seleccioné unos libros que me voy a llevar y no quiero que nadie me visite. Se va a estar como una zeta, SC, o como un ermitaño, cosa que nadie le ha creído. Muy bien, pero estuvo con esa cantaleta, ya parecía letanía, ¿sabes? Me voy a ir, y no vayan a verme, porque no los voy a recibir, y a nadie, y no voy a contestar el teléfono, etcétera, etcétera. Bien, pero resulta que esa ambición de retener el poder, que a este hombre lo ha vuelto más loco de lo que ya era antes de llegar a la presidencia, resulta que está cobrando la factura. Y tuvo a bien declarar hoy que se va a quedar aquí un tiempo para, dijo, algo así como aclimatarse a la Ciudad de México. Y dices, a ver, ¿qué? Pues si tienes más de 20 años viviendo aquí ya. Pero así dijo. Entonces, no aclaró en ese momento si se iba a quedar en el departamento que está en la parte posterior de Palacio Nacional. Pero, pues dice uno, bueno, pues es lógico, pero ¿qué va a hacer? ¿Quién sabe? Pero ya amplió su declaración original. El domingo 29 es el último día que duermo en Palacio, dijo él. Es decir, el lunes 30 en la mañana pues ya estará fuera con todo su tilichero. Pero luego dice, no me voy a ir, me voy a quedar un tiempo. De ahí la pregunta, ¿se va o no se va? ¿Por qué es importante esta pregunta? El presidente actual, el bulto, es un hombre con una ambición de poder que lo ha desquiciado completamente. Lo que ha visto quizá en los últimos días es algo que lo ha hecho dudar de la lealtad de la anticientífica hacia él y más específicamente hacia su proyecto. Esto que sucedió el domingo en este Consejo Nacional de Morena, me cuentan algunos amigos que estuvieron ahí presentes, Ángel, no le aplaudieron a la anticientífica. Fue una pena. Muchos que estábamos ahí nos dimos cuenta de ese desdén de los más de 2,000 que estaban ahí y nos dio pena ver que nadie, o sea, le aplaudieron, que fue una cosa de dar temor, pues. Pero Andy, cuidado con ese. Ahí yo creo que López, el bulto, entendió, cuidado con eso. Yo no puedo irme y dejar esto suelto. Ha de pensar, si es que sabe pensar. Esto podría darse el caso de que se aliara con mis enemigos, mis adversarios, y me dieran un esquinazo. Sin embargo, el presidente no puede desdeñar la idea de que no va a impedir que la gente lo busque, particularmente el núcleo cercano a él o el grupo cercano a él. Es evidente que los glúteos veloces que lo han rodeado y que han quedado con la anticientífica, pues van a informarme, sí, fíjese, jefe, que el otro día en una reunión, ahí donde estábamos en Palacio, como usted las hacía, ¿se acuerdan? Dijo que usted era una carga, que usted era un pasivo. ¿Y qué es eso si soy yo muy activo? No.
presidente, que usted era algo que le afectaba a ella en su imagen, en su posible gobernación. Yo se lo paso al costo, le digo nada más, ¿verdad? Acá no vaya a decir que yo le dije. Eso genera un duopolio, dos centros de poder. Y en tratándose del Ejecutivo Federal en México, olvidémonos de los ejecutivos estatales, esos se pueden resolver, es un problema menos grave que el Ejecutivo Federal. El hecho de que el presidente se quede en la Ciudad de México representa una fuente de discordia con la anticientífica. ¿Por qué? Es inevitable que las personas quieran ir a saludarlo, a verlo, a chismearle o a pedirle un favor. Posiblemente él se niegue a recibirlos, pero se va a saber que fueron ahí. Esa fue una de las razones por las cuales Cárdenas decide tomar, a través de un destacamento militar, un grupo de soldados, a el general de división, don Plutarco Elías Calles, y ponerlo en un avión, y vas, y allá fue a parar a Santa Bárbara, en California. ¿Por qué? Porque no obstante que el general Calles les decía, no, no vengan, vayan a ver allá a Cárdenas. Las lealtades y las afinidades son muy fuertes, particularmente cuando el nivel de cultura democrática es tan bajo como es el caso de México. Entonces, en esas condiciones, pues, el que el presidente, el bulto, después de meses de estar diciendo que se iba a ir inmediatamente a Palenque, allá a la chingada, a la finca, etcétera, y de repente dice, no, me voy a quedar a aclimatarme aquí en la Ciudad de México. Ah, carajo, bueno, pues ¿qué? ¿Nunca se aclimató? ¿O qué sucedió en estos 20 años o 20 años que tiene viviendo en la Ciudad de México? 2 departamentos en Copilco, más los que estén escondidos ahí de los hijos. Entonces, algo ha olfateado este hombre en lo que se refiere a la lealtad de la anticientífica y su gente cercana. Algo hay que pues lo más probable es que no lo sepamos nosotros, y sobre todo después de haber visto esta situación en el Senado, las complicaciones que se han ido presentando en torno a la reforma judicial, que es algo que ahorita ya no pueden controlarlo, no saben realmente qué hacer, cómo se va a llevar a cabo el año próximo ese proceso electoral de ministros, magistrados y jueces. Entonces, eso le da a él temor de que la joya de la corona en materia de las reformas constitucionales pudiera en un momento dado descarrilarse o dejarla suspendida por las complicaciones que tiene en la parte operativa, ¿verdad? Entonces, es muy lamentable para la estabilidad política del país y para la convivencia que se dé este asunto de que diga me quedo, no me voy, ¿verdad? Aquí hasta que me aclimate. ¿Cuántos días tardará para aclimatarse? ¿6 años, por ejemplo? Ahora bien, ¿qué le queda a la anticientífica después de esa muestra, por si faltare una de ellas, por si faltare una muestra de su abyección, esta carta y esta actitud en relación con el Reino de España? Evidentemente es algo que tiene que ver con la lealtad, entre comillas, sí, como no, que tú eres el mero chingón, tú eres el bueno, pero ya López como que no está aceptando como totalmente válidas sus afirmaciones. Entonces me salgo de Palacio un día antes o el mismo día por la mañana del cambio de poderes, pero me quedo aquí en la ciudad. Entonces, ese es el peligro. ¿Por qué? Porque vamos a tener 2 centros de poder. Y eso solamente lleva al enfrentamiento, a la disputa entre grupos y a generar una situación de rijosidad, ya no en la sociedad, porque esa ya existe, dentro del partido que es propiedad del presidente, dentro de Morena.
Ahora bien, ¿para dónde van a jalar los del PT, los del Verde y una cantidad importante de cuadros en Morena que tendrían que definirse? O son claudistas o son lopecistas. Ese es el problema. Pero el presidente, en su locura, en su pérdida de razón prácticamente total, no ve esas cosas. Él tranquilamente piensa, me quedo aquí, y él, de una manera casi infantil, pueril, piensa, no, pues yo aquí me voy a quedar para aclimatarme, hombre. ¿Dónde se va a quedar si ya ni la esposa quiere estar con él? ¿Dónde se va a quedar? ¿En un hotel allá por Tlalpan o no sé dónde? Es decir, es evidente que el presidente está en un estado de insania, de locura, que ya no mide las consecuencias, no solo de sus hechos, sino de sus palabras. Me voy a quedar aquí, y dijo él, bueno, porque la pregunta es, bueno, está bien, pero ¿cuánto se va a quedar en la Ciudad de México? Porque él no dijo, me voy a quedar 15 días, tengo que ver al médico ahí en el Hospital Central Militar, que me dé una receta para llevarme yo las medicinas allá a Palenque. No, dice, me voy a quedar. Y el último día que duerma en Palacio va a ser el domingo 29, y dice uno, qué poca madre. ¿Cómo es posible que a 24 horas de que en Palacio esté la ceremonia de la transmisión del mando de Fuerzas Armadas, el señor apenas en la mañana de ese día, ¿verdad?, en la mañana del lunes, el señor dejó ahí, oye, pues se me olvidó esta cobija, o estas pijamas se me olvidaron. Oye, Claudia, ¿me dejas entrar a recoger esto? Sí, presidente, pásele. Si lo que quiere el presidente es no desaparecer para que no se empiece a borrar de manera rápida su presencia, su imagen, de tal manera que si está todavía aquí en la ciudad, pues en un descuido se le ocurre ir a algún restaurante de esos de su gran amigo al que le dio tantos contratos, el ingeniero Carlos Slim, que vaya a un Sanborns, por ejemplo, al Sanborns de los Azulejos. Es decir, es capaz de hacerlo. O que vaya a unos tacos en la noche, acá, etcétera. O que vaya con su hijo menor, ¿cómo se llama? Jesús Ernesto, a echarse una birria. Y cuando le pregunte qué tal está, chingona, le va a decir el otro. Es decir, es impredecible, un loco. Y aquí entramos a un problema jurídico interesante. ¿Cómo actuar ante un loco, ante un desquiciado? Hay una categoría en el derecho, particularmente en el derecho penal, que se llama los inimputables. Aquellas personas que por su locura, por la pérdida de la cordura, de la salud mental, pues actúan, agarran un cuchillo y se lo clavan a otro y matan, y él riéndose. No tiene conciencia de la maldad que están generando. ¿Podría López en ciertos momentos estar igual? Está tan loco ya, está tan fuera de la realidad, que él piensa que lo que está haciendo está bien. Es que quiero aclimatarme, quiero ver aquí los atardeceres, ya empezó a hacer frío aquí en la ciudad, pero luego me voy, hombre, no hay problema. No más que saben que déjenme sacar de aquí unos libros ahí y todo. Y va a llegar, buenas tardes, Chuy. ¿Qué pasó? Le va a decirle otro caremenso. Es que dejé aquí unos libros. ¿Cómo no? Le va a decir el otro caremenso, ¿eh? El libro vaquero, le va a decir. Es decir, esto es de chiste, parece un gobierno de chiste. ¿Y por qué parece? Porque lo somos. Este pleito con España, el pleito con los Estados Unidos, con Canadá, con los parlamentarios del Parlamento Europeo. Dice uno, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? A la locura de este hombre. En esas condiciones, pues,
Vamos a ver, no sé cuánto estará dispuesto a quedarse, pero también aquí queda la otra cuestión. ¿Cuánto estará dispuesta la anticientífica a permitirle que se quede aquí en la Ciudad de México? Y no va a faltar por ahí el glúteo veloz que diga, él es libre de quedarse en cualquier parte de la República Mexicana. No es cierto eso. No es cierto. Que la Constitución, que a ver. Podría darse esta situación hipotética, que la anticientífica llamara al secretario de la Defensa y llegara aquel, ordene mi comandante supremo, hágame el favor, mi general, vaya usted a donde esté viviendo este loco de López, alguna residencia para desequilibrados o en el Bernardino de Sagún, no sé, hágame el favor de ir a donde esté, sáquelo de ahí con una fuerza, llévelo al aeropuerto y póngalo a la brevedad posible en su casa allá en la chingada. Le agradezco que me reporte usted la situación una vez que haya terminado esta orden. A sus órdenes, comandante supremo, nos vemos, y órale. Y va a llegar el general Trevilla y lo va a agarrar, señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, dígame, haga favor de agarrar sus cosas porque se va usted a la chingada. Oh, ¿cómo? Sí, tengo órdenes, por favor, no ponga resistencia porque nos lo tenemos que llevar al aeropuerto y ahí abordará usted una aeronave para ponerlo allá en el aeropuerto de Tulum o no sé qué más, cómo se llama, y de ahí lo llevaremos y lo dejaremos ahí en su finca de Palenque. Permítame hacer una llamada. Perdóneme usted, pero no puedo permitirle eso. Vámonos. Y órale, y jálele. Así como empujaron a la quina y agarraron en pijama a mi general Plutarco Elías Calles, así lo van a levantar a Estrellita Marinera. Pero eso va a generar una situación difícil, débil, va a contribuir a la debilidad con la que empieza este gobierno. Ese es el punto fino de esta situación con la ambición caciquil de López Obrador. ¿Cuánto se va a quedar aquí en la Ciudad de México? ¿Le va a permitir la anticientífica que se quede indefinidamente? Y ahora viene otro aspecto. Se va allá a Palenque. Muy bien. ¿Qué va a pasar con su salud? Van a concentrarse en el Hospital Central Militar, los médicos que 24/7, que las 24 horas estaban ahí atentos, acá monitoreando su salud, ritmo cardíaco, etcétera. Y todos los equipos que tenían ahí, ese quirófano para una operación de emergencia, ¿se lo van a llevar a Palenque? ¿Y con base en qué? Una persona que quitó las pensiones a los expresidentes, que les quitó el apoyo militar. Es decir, ¿qué va a pasar con esas cosas? Y vamos a abordar en alguna situación hipotética, por supuesto. Vamos a suponer que la anticientífica dice los cambios que hizo el presidente López Obrador en materia de beneficios de los expresidentes son muy precisos. El servicio médico lo debe otorgar el ISSSTE, tendrán derecho a una pensión si cotizaron un número de semanas, etcétera, etcétera, y punto. Pero ya los recursos públicos, que serían los equipos del Hospital Central Militar, los médicos, que serían recursos humanos, ya no pueden destinarse a la atención de un particular, porque eso es López Obrador. No es un militar de carrera, etcétera, etcétera. Muy bien. Se lo llevan allá, lo tiran y le dicen, señor, aquí está, ya lo instalan, aquí están sus cosas y ahí nos vemos. ¿Qué va a pasar si a los 2-3 días, producto de que ya no tenga la atención que tuvo en Palacio Nacional, fallece el presidente López Obrador? Ahí le dé el patatús, un ataque cardíaco fulminante, una embolia, o se cae, se quiere levantar y pum, vale, se golpea la tatema
Y ahí queda. ¿Qué es lo que piensan ustedes que van a decir los recalcitrantes morenistas en contra de la anticientífica? Se los digo, asesina, lo mató porque le tenía miedo, porque no quería que nosotros lo apoyáramos y lo recordáramos. Es una asesina esta. Casi los estoy oyendo ahí en el Zócalo. Es decir, todo este tipo de cosas que hace López el Bulto pueden generar una situación de inestabilidad política tremenda. Eso generaría incertidumbre, la confianza débil todavía se vería más debilitada de los empresarios, los inversionistas extranjeros de la misma manera. En esas condiciones, el que la anticientífica se quede impávida, que nada haga, estaría contribuyendo a complicar las cosas. ¿Cuál sería la estrategia para infundir confianza? El día primero a las 11 o 12 de la mañana, cuando ya termine la ceremonia y ella acuda al Palacio Nacional y reciba su gabinete, primero al ministro, al secretario de la Defensa, junto con el secretario de la Marina Armada de México, el comandante de la Guardia Nacional, etcétera, ¿ah? Y su gabinete les dé instrucciones. En ese momento debería ordenarle al secretario de la Defensa: señor secretario, hágame el favor de pasar a la casa donde está hospedándose desde ayer en la noche el licenciado López Obrador y llévelo usted a la base a Santa Lucía y en uno de los aviones que tiene ahí las Fuerzas Armadas, llévelo hasta allá a su casa en Palenque y allá déjelo instalado. Punto. Pero que eso se sepa y que haya un boletín que diga, de acuerdo con los deseos manifiestos del licenciado Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos meses, de terminar su encargo e irse a su finca en Palenque, de nombre sonoro pero un poco grosero, y hemos contribuido, este gobierno, en reconocimiento a su entrega al pueblo de México y su labor, etcétera, etcétera, etcétera. Decidimos apoyarlo para que con elementos militares en uno de los aviones de la Secretaría lo llevaran allá para que no tuviera problemas. Y todo filmado y un video, etcétera, y vente para acá, bonita. Y otra vez al gabinete. A ver, señores, el expresidente ya está ya en su casa. Les ordeno que respeten su decisión. A nadie contestarle el teléfono, a nadie recibir, etcétera. Respetemos esa decisión, ese deseo del anterior, de mi antecesor. Punto. Y como diría el clásico, el que entendió, entendió, y el que no, pues ya se chingó. De otra manera, no infundiría confianza la anticientífica y quedaría como una pelele por siempre. Y eso generaría incertidumbre, desconfianza y, por supuesto, inestabilidad. Y aquí la pregunta, para terminar con este enojoso asunto, es: ¿lo hará la anticientífica? ¿Se atreverá a hacer eso? Que no es una ofensa, que no es una descortesía, por el contrario, es una cortesía al presidente que terminó su encargo. Mi opinión personal es que no se va a atrever, va a dejar correr los días y este hombre se va a dejar querer. Y eso, repito, es muy peligroso para la estabilidad política del país. Pero bueno, la anticientífica va a ser presidente de México. ¿Cuántos días? Hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días en la noche. Estaría ella ya formalizando eso, el mando, pero sería presidente constitucional una vez que rindiera la protesta de ley.
¿Qué va a pasar de aquí a ese 1 de octubre del año 2024 a las 11:05 de la mañana? Pero hay algo más ahí. ¿Cómo va a ser la sesión del 1 de octubre? ¿Va a ser acaso tan tersa como dicen? ¿Va a ser tan respetuosa, tan suave? ¿Ustedes creen eso? Porque yo no. Va a haber alboroto, sobre todo después del trato que le han dado a la oposición estos cavernarios de Morena. Y qué lamentable, pues, que se den estas cosas porque solamente van a abonar a la incertidumbre y a la desconfianza y habrá un impacto directo e inmediato a la estabilidad económica del país. Pero esos son los frutos que ha generado la gobernación de López Obrador, que empezó a destruir y hacer daño antes de la toma misma de posesión allá por el año 2018. Yo le pediría a usted que piense en esta situación. Piense. Imagine usted esa ceremonia. Imagínese. No habría de otra. Pues. Simplemente desear que la ceremonia fuera dúctil, suave, respetuosa, cosa que se ve imposible. Pero no descarto que pudiera darse eso, se negociara con la oposición acá, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados al comportamiento cavernario. Parecen Puck y Zuck, aquellos cavernarios que salían con Chanoc. Y ya faltan nomás 5 días para ver qué sucede ahí en la sesión de Congreso General. Y luego viene la parte todavía más triste, el espectáculo grotesco del peor gabinete que ha tenido este gobierno federal desde el Mesozoico superior. No concibo yo cómo una persona casi semianalfabeta como es la senadora todavía Citlali Hernández al frente de una secretaría con los antecedentes de ella, su ignorancia, su comportamiento gorilesco completamente. ¿Qué pasaría con la secretaria de Gobernación que su único expertise es cuidar chamacos cuando se quedan huérfanos? Es decir, ¿qué va a pasar ya con la operación y cuando lleguen los secretarios y encuentren que hay una bola de sinvergüenzas, atracadores, invasores de propiedad privada, etcétera, porque corrieron a los profesionales y pusieron a estos delincuentes? Bueno, ¿recuerdan ustedes aquel exceso de este señor, un señor Villamil, que dirige los Canal 14, los medios públicos, que al principio de este gobierno a un prestador de servicios sexuales, un escort, no una escort, un escort, dándole servicios sexuales al señor Villamil por su orientación sexual y le consiguió una plaza de 44,000 pesos en el CONACYT. Ese es Morena. En esas condiciones, ¿qué va a pasar hoy? ¿Van a dejar a esa bola de incapaces en la estructura del poder político o del poder público federal? ¿De la estructura del gobierno federal? ¿Qué va a pasar en Pemex con ese desastre? En Comisión Federal de Electricidad, ahora que los Estados Unidos acaban de desclasificar, de dar a conocer, hacer públicos una serie de documentos relacionados con el asesinato de aquel agente de la DEA, Enrique Camarena, Quique, y donde aparece el nombre del flamante exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, o ex en unos cuantos días. ¿Qué va a pasar? Es decir, hay muchas cosas que vamos a ver y por desgracia las estructuras
de las diversas secretarías y dependencias están en la calle. La ignorancia, la impericia, la falta de experiencia, etc. Entonces, la situación de las finanzas públicas, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que habrá que ver qué paquete económico elabora el suavecito de Hacienda y lo entrega a más tardar el 15 de noviembre, y a partir de ahí quizá diga, pues yo ya me voy porque yo ya cumplí, porque yo entregué el paquete económico y pues lo siento mucho, pero más alcanzó para esto y yo ya me voy. En la madre, dice uno, ¿no? Van a ser todo octubre, todo noviembre y diciembre, esos 3 meses van a ser de un espectáculo, una ópera bufa, donde vamos a escuchar tontería y media, empezando por la anticientífica. Pues ya vieron ustedes el comunicado que le envía a la opinión pública. Aquí está, Ciudad de México, 25 de septiembre del 24, o sea, hoy, y lo dirige a nadie, porque dice, sobre el comunicado del 24 de septiembre, ni siquiera 2 puntos y aparte, comunico, nada, aquí está ya, nada más eso. Y con todos los errores de sintaxis y de ortografía que les dije. Ese es el nivel del gobierno que va a tomar posesión este 1 de octubre a las 11 de la mañana, cuando rinda en sesión de Congreso General la protesta de ley. Aquí termina con mis mejores deseos para que esto suceda en paz, con respeto entre las diferentes fracciones y grupos parlamentarios. Que se dé esa sesión en paz, que ella rinda la protesta de ley y que dirija un mensaje, un discurso, y luego creo que en la tarde habrá un acto en el Zócalo, donde, pues yo no sé si van a acudir algunos de estos integrantes de pueblos originarios, allá con saumerios y quemarán hierbas y dice uno que estamos en el año 1400, 1500. No más falta que salga corriendo a Camapixtli, Huichilíhuatl, los emperadores aztecas ahí en taparrabos y con penachos y todo. Dice uno, ¿qué es esto? Bueno, lo vieron ustedes hace 6 años. La madre tierra te dice, eres esto, y el otro puede llorándole los ojos ahí del humo del copal. Dice uno, este es un país del siglo XXI, ni siquiera país del XVI es. En fin, señores, por eso votaron 36 millones. Ahí están los resultados. Aguanten vara. Y que nos llevaron entre las patas a millones más. A ver. Dice Rubén, profe, si al dar la huilita, Rubén Betancourt. Sí, si al dar la huilita su primer mañanera aparece el culto como invitado especial, se chingó Roma. Así es, así es. Es más, aún antes de que llegue, con que se sepa en la noche, Rubén, que va a estar ahí, se acabó Roma, se acabó toda la península itálica y hasta la península ibérica, incluyendo a Portugal. Se acabó el gobierno de la anticientífica. Se acabó el gobierno que apenas iba empezando. Tienes toda la razón. Si la anticientífica no da una muestra de firmeza, de decisión, que le mande, que le envíe un saludo a los poderes fácticos, a los empresarios, a los gobiernos de países, de nuestros principales socios comerciales, si no lo hace de inmediato, se acabó el corrido, señores. Tengo algunos amigos que se dedican en los estados fronterizos, fundamentalmente Texas y Arizona, al negocio de la asesoría en cuestiones migratorias y también financieras.
seguramente ustedes saben que hay una visa que otorga el gobierno de los Estados Unidos a través de las áreas correspondientes, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, a inversionistas, y creo que hay una cantidad mínima de $2 millones bajo ciertas restricciones para recibir esa visa. Luego están aquellas otras visas, creo que es la HB y algo, donde ustedes compran un departamento o en un proyecto inmobiliario, aportan 500 o se suponía que se iba a subir a $900,000, dejan ahí esa inversión 5 años y les otorgan a ustedes y a los integrantes de su familia su visa de residente. Me decían estos amigos, uno en Arizona y otro en Texas, que no se la acaban con consultas y peticiones y de personas que están acudiendo a sus oficinas en esos 2 estados para iniciar los trámites correspondientes. Mucha gente está yéndose del país con su capital, con sus familias, etcétera, a iniciar una nueva vida en los Estados Unidos. Y seguramente están enterados ustedes que Texas, el gobierno del estado de Texas, creó una oficina especial para prestar ayuda, servicios de asesoría gratuitos a mexicanos, empresarios mexicanos que quieran invertir allá, llevarse a su empresa para allá e instalarla allá. A ese grado está México ahorita. Pero bueno, como dijo el gran filósofo y analista económico Gerardo Fernández Noroña en una entrevista que le concedió a la señora Adela Micha, pues que si se quieren ir, que se vayan. Ese es un senador de la República, ¿eh? Nomás para que vean la mentalidad de estas personas. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al 25 de septiembre del año 2024.